Fundación Hispano-Británica y promotor, coordinador y alma de esta fabulosa iniciativa que nos reúne esta tarde, no podíamos dejar de colaborar y estar presentes en este ciclo de conferencias sobre la figura del ilustre marino isleño. A continuación, tengo el honor de presentar al cuarto conferenciante de este ciclo, que es el doctor José Quintero González. Es natural de Cartaya, Huelva, y adoptado por San Fernando desde hace 43 años. Diplomado en profesorado de GB, especialidad de Ciencias Sociales, en el año 1978. Supera las oposiciones al cuerpo de maestros en 1981. En 1994 se licencia en Geografía e Historia por la UNED. Supera la suficiencia investigadora en la UNED en el año 1997, con la defensa de El Arsenal de la Carraca 1717-1736, obteniendo la máxima calificación de sobresaliente. En el año 2000 supera las oposiciones al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia. 2 años después defiende la tesis doctoral El Arsenal de la Carraca en el siglo XVIII, dirigida por el catedrático de la UNED, don Carlos Martínez Shah, con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Premio extraordinario de doctorado por la UNED. Académico numerario de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Artes y Letras. Coordinador del Bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León 1810-2010. Presidente director del 16º Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos de Europa en el año 2011. Coordinador de las jornadas conmemorativas del segundo centenario de la muerte del almirante Ignacio María de Álava, 1817-2017. Su línea principal de investigación gira en torno a la Armada, la economía marítima y el Arsenal de la Carraca. Entre sus publicaciones, destacar El Arsenal de la Carraca, 1717-1736. Jarcias y lonas, la renovación de la Armada en la Bahía de Cádiz, 1717-1777. La Constitución de 1812, el difícil camino de la libertad. La Carraca, el primer arsenal ilustrado español, 1717-1776. Por este libro obtuvo el premio del Mar en los premios Virgen del Carmen 2002, convocado por la Armada Española. Continuando con sus publicaciones, junto a Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shah, es editor literario de la economía marítima en España y las Indias, y es coordinador de El nacimiento de la libertad en la península ibérica y Latinoamérica. El doctor José Quintero González es autor de numerosos artículos y colaborador habitual de las revistas Historia Naval y Andalucía en la Historia. Ha impartido conferencias en Madrid, Sevilla, París, Alicante, Ferrol. Ha colaborado con diferentes autores prologando sus obras, la última Camino a la Real Isla de León de Vicente Gonzalvo Navarro. Colabora como conferenciante en el Máster de Arqueología Naval y Subacuática de la Universidad de Cádiz. Ha desarrollado una amplia actividad investigadora en torno a la educación y las ciencias sociales y su otra gran pasión, que es San Fernando la Isla. Ha sido miembro investigador en los proyectos de investigación I+D+I, el Comercio Atlántico Español 1725-1830 y la Real Armada 1720-1820. Y ha sido el primer galardonado en el cuarto premio de periodismo convocado por la Zona Marítima del Estrecho en 1989 con una fragata llamada La Isla. Cedo la palabra al doctor José Quintero González. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don José Almenara y claro, muchas gracias a ti, Pilar. Todo eso es consecuencia del Documento Nacional de Identidad. Da tiempo para muchas cosas. Muy agradecido por vuestra presentación y por vuestra colaboración en este acto. Y muy agradecido, faltaría más, a Paco Griserio Condemora por invitarme a participar del Bicentenario y por la extraordinaria labor de recuperación de la figura del almirante Lobo y no solo recuperación, va mucho más allá, divulgación y fomento en torno a la investigación de este
almirante que estoy convencido que en los próximos tiempos dará mucho que hablar. Bien, empezamos con la conferencia. Miguel Lobo y Malagamba, entiendo que hasta hace al menos unos meses, como hemos dicho, era un gran desconocido para el gran público. Sin embargo, como marino, como publicista y como intelectual, es un referente importante de la España decimonónica. Esta conferencia tiene por lo tanto el objetivo de colaborar en su divulgación, en dar un cierto matiz reivindicativo a su personaje y conmemorativo, lógicamente. El título de la misma, de la ilustración el subtítulo, perdón, de la ilustración al romanticismo, pretende insinuar la diversidad de facetas, de valores y capacidades que inciden en nuestro protagonista. La conferencia se estructura, ¿sí? En dos partes, una brevísima contextualización histórico-sociocultural y una segunda parte que es la que podríamos llamar biográfica, que a su vez la organizaremos, como después se verá, en tres aspectos. Hay una cuestión que quiero advertir desde el principio. No pretendo adelantar una historia militar, una biografía militar del almirante, porque hay compañeros que ya lo han hecho y otros que están por venir que también van a incidir en esta línea. Sin embargo, no se puede dejar de utilizar su trayectoria militar, aunque solo sea como eje cronológico, para ir viendo, para ir valorando las dificultades, la importancia, el mérito que tiene lo conseguido por Miguel Lobo Malagamba. Si empezamos por la introducción, para no extendernos demasiado, vamos a intentar ver en qué época se desarrolla su vida, ¿no? Sabemos que es en el siglo XIX, pero ¿qué pasaba en el siglo XIX? ¿Qué ocurría? Tenemos los españoles fama de ser un poco alarmistas en cuanto a lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Por eso creo que es bueno ver qué ocurría en el mundo. Y en el mundo lo que ocurría era que desde el punto de vista cultural, en España, se mantenía con fuerza la ilustración. Sabemos, y no vamos a repetirlo, cuáles son las características de la ilustración, pero quizás sí convenga recordar que esa ilustración en España era titulada sobre todo por unas minorías que realmente eran unas élites culturales, y en esas élites culturales siempre tuvo mucho que ver la Armada. En esta línea que estamos hablando es donde entronca la figura de Miguel Lobo como ilustrado. Tendremos ocasión de comprobar la repercusión que para él tiene la ciencia, la experimentación, la experiencia en definitiva, y cómo su vida transcurre en un constante intento por divulgar precisamente esta ciencia. Veremos que está muy al día en todo lo que son las novedades científicas que se van sucediendo, y por supuesto va a estar muy al día en todas las novedades en materia de su armada, en materia de las innovaciones que la armada de otros países también están sufriendo. En cuanto al romanticismo, en España también tiene quizás unas características un poquito singulares. En primer lugar, convive con la ilustración durante muchísimo tiempo. El mismo Larra hunde sus raíces en la ilustración. Por lo demás, lógicamente tiene unas características que son las comunes en el romanticismo prácticamente en toda Europa. El énfasis que se pone en los sentimientos, el amor por el tiempo perdido,
la melancolía que da ese amor por el tiempo que ha pasado, las cosas que nos recuperamos, la importancia de la historia, de reconocer a los personajes que de verdad tuvieron algo que hacer en esa historia. Ese campo o esos campos son los que yo voy a intentar que con vuestra ayuda, ¿vale?, al final pues se extraigan unas conclusiones y que ustedes veáis si esta apuesta inicial del lobo romántico e ilustrado o viceversa, pues tiene o no el sentido que yo pretendo. En cuanto al contexto político, que también es fundamental, porque realmente el siglo de Miguel Lobo, el siglo XIX, es un auténtico tsunami de ideas políticas, de revoluciones sociales, de conflictos bélicos y un larguísimo etcétera. Pero eso inundó prácticamente a todos los países del globo. Recordemos, seguro que todos nos acordamos de los pistoleros, los cowboys, el salvaje oeste, los indios. Bueno, pues todo eso ocurría en los Estados Unidos en el siglo XIX, pero bien entrado el siglo XIX, como también ocurrió su guerra de secesión. Recordemos que entre 1861 y 1865. Esa guerra de secesión, como sabemos, estuvo dominada por los estados que tenían proyección a la modernidad. En Europa también se vivió gran conflictividad, gran dinamismo. Se independizan o nacen países como Grecia o como Bélgica, que por cierto tuvo como héroe nacional indiscutible a otro isleño, ¿no?, a Juan Van Halen. O como Francia, que siempre la tenemos como paradigma de muchas cosas, hasta llegar a la Tercera República, había vivido 3 monarquías constitucionales, 2 repúblicas más y 2 imperios. Alemania no nació como el país que ahora conocemos hasta 1871. El Reino Unido, pues el Reino Unido mantenía su capacidad de liderazgo universal, prácticamente como buena parte del siglo XVIII. España, pues España vivía un siglo convulso, marcado sin duda alguna, y la secuela quedó durante gran parte de la centuria por la Guerra de la Independencia. La pérdida del imperio, las idas y vueltas al absolutismo, el dificilísimo reinado de Isabel II, las guerras carlistas y de los 10 años, el intervencionismo militar en política, la traumática división de los liberales, el anquilosamiento de las Cortes, son algunas de las situaciones que se padecieron, se vivieron en este siglo XIX. Todo ello en un contexto cuasi revolucionario que culminó con la gloriosa y el sexenio revolucionario. Sin embargo, el gobierno provisional, el reinado de Amadeo I, la Primera República, no encontraron el consenso necesario. La Armada tampoco vivió sus mejores momentos. Prácticamente desaparecida la Armada Ilustrada, su recuperación fue muy complicada, surgiendo lo que conocemos, lo que se suele denominarse la Armada Romántica, la armada a la que perteneció el almirante Lobo. En el reinado de Isabel II se abordó el tránsito al vapor y al hierro, y se vivió unos años dinámicos, con la Guerra de África, la situación en Santo Domingo, la expedición a México, la campaña del Pacífico, Filipinas, y se abordaron obras absolutamente necesarias y urgentes en los arsenales. Bien, este es el telón de fondo en el que se va a mover la vida de Miguel Lobo Malagamba. ¿Quién fue? Desde mi punto de vista fue fundamentalmente un marino activo y comprometido, pero un marino.
que nació en San Fernando pues, el 26 de noviembre de 1821 en pleno trienio liberal. Es probable que estuviera marcado por la situación de su ciudad, ya en ese momento de la ciudad, que no era precisamente boyante. Muy mal económicamente, con muchos problemas demográficos. La isla arrastraba pues todos los inconvenientes del bloqueo al que se vio sometida durante la Guerra de la Independencia. Estaba en una ruina muy importante, la isla y el arsenal de la Carraca. Bueno, cuando ahí nació el almirante Lobo, en ese momento de extrema ruina. Momento que políticamente nos encontramos dentro del trienio liberal. Trienio liberal que llevaba 2 años, un año, y que pronto, como sabemos todos, se vio seriamente alterado por la invasión de las fuerzas de la restauración monárquica europea, lo que se conocen como los 100.000 hijos de San Luis, donde la isla volvió a tener un comportamiento heroico, 4 meses de asedio, pero al final la caída del castillo de Santipetri precisamente fue la que indujo al almirante Valdés a proponer la rendición de la isla y de Cádiz. La regencia las Cortes propusieron esto al rey, a Fernando VII, y en 3 días Fernando VII abandonaba la ciudad de Cádiz dirección al puerto de Santa María. Este fue el ambiente en el que se desarrolló la primera infancia de nuestro personaje. Ya a partir de los 14 años, 1835, empieza un periodo de su vida que nosotros hemos denominado de formación náutico-militar. Ese periodo vemos como casi 21 años en los que resulta realmente increíble el tiempo que estuvo navegando. Fijaros, el periodo de guardia marina es el habitual, aunque su periodo de guardia marina no fue en la academia porque en ese momento estaba cerrada, y casi de inmediato embarcó en el bergantín Hudson, y su bautizo como navegante fue hacia el Cantábrico. Ahí veis, de la bahía de Cádiz salió en el 35, hasta el 37 estuvo en el Cantábrico, y casi allí pues participar de la guerra carlista. En 37, después de la toma de Bilbao, se volvió a la bahía de Cádiz para inmediatamente partir a La Habana, regresar a la bahía, en fin, una sucesión de embarques, y no solamente embarques, sino de formación en el aspecto militar. Participó, como hemos dicho, en la guerra carlista, participó en la guerra civil portuguesa, aunque esto sí con tareas de vigilancia costera, participó en las misiones contra la piratería mora, así se llamaba antes, en las Filipinas, en Balanguingui, que es donde fue galardonado por su valor y por sus cualidades militares. Y este periodo se cierra con su participación, con su intervención en la escuadra del Mediterráneo como oficial de órdenes. Curiosamente, de otro oficial de la isla, de José María de la Cruz. Nos vamos entonces a lo que consideramos su etapa de plenitud. Hablamos siempre
plenitud dentro, también en el aspecto militar, evidentemente, pero militar de plenitud intelectual, de publicaciones, publicista. Ese periodo lo inicia como comandante de la corbeta Mazarredo. Fijaros que de alguna forma subrayado la fecha, 1854-56, que se corresponde con el bienio, con el gobierno del bienio progresista. Interviene en Lisboa, ya lo hemos dicho, tareas de vigilancia, y en Barcelona, donde participó incluso en los conocidos como sucesos de Barcelona, que sabéis que esos fueron provocados por el ludismo dentro o en el marco del movimiento obrero. Ya en esta época, en estos años de embarque, conocemos hasta 3 publicaciones: El derrotero y la guía de las islas de Cabo Verde, en 1854, según el biógrafo Jabrés Bernal, es la primera obra publicada por Lobo. Hay a continuación otra ya muy emblemática, el emperador Carlos V, su abdicación, vida y muerte en el monasterio de Yuste, que ya solo con el título nos está haciendo una llamada, ¿no?, a su vocación romántica, ¿no? En este caso hay que hacer constar que es una traducción. Como traducción es también La aguja de las tormentas. Veréis que los títulos los he recortado todos porque si no sería larguísimo. Sería La aguja de las tormentas, los traduce. Volvemos con una publicación directísimamente relacionada con el mar, la navegación, la armada. Destinado en 1856 a la mayoría general de la Armada en Madrid, sería comisionado para París en 1857 para adquirir una draga para la limpieza de los fondos, de los fangos, ¿vale?, del entorno del Arsenal de la Carraca. Posteriormente también estuvo de comisión en Londres para adquirir unos transportes, ya de vapor, lógicamente, y encargar la construcción de unas 4 embarcaciones menos. En este periodo de estancia, tanto en París como en Londres, también le resultó fructífero. Ahí comienza con el método para arreglar cronómetros, traducción. Por cierto, hay que hacer un poco de hincapié y valorar que Miguel Lobo fue un experto traductor tanto del francés como del inglés. Hay para mí, interesantísimo artículo sobre la China, publicado en la revista América. Un inciso solo, la China en ese momento cifraba Lobo que tenía una población superior a los 300 millones de personas. Y advertía que si hasta ahora se había mantenido como un enorme país, pero muy cerrado por su legislación, a partir de estos momentos, con la intervención de países extranjeros, ¿vale?, se abría un camino que no se sabía hasta dónde podía llegar. Y recomendaba a los gobiernos de las naciones de Occidente que estuvieran preparados para cuando esa avalancha llegara, porque se estaba hablando de personas, por lo general, muy eficientes en el trabajo y además muy eficientes en las profesiones como cerámica, tejidos, la misma brújula, habían descubierto, inventado la pólvora, en fin, que estábamos hablando de una población importante que la experiencia decía que había encontrado acomodo cada vez que lo habían intentado en otros lugares. Llamaba la atención al gobierno de España porque, según Miguel Lobo, vía Filipinas, pues sería uno de los primeros países a los que esto podría llegar. Continúa con sus traducciones y con esos trabajos
dedicados a la Armada y a... Ya está. Pero no se enteran, ¿no? El derrotero de las Islas Ese Canarias, vídeo. el manual de la navegación del Río de la Plata, la rectificación del plano del puerto de los Alfaques, que aunque publicado en el 58, estuvo trabajando en ello en el 56 y el 57, y además es en colaboración. He subrayado en negrita la reseña histórica de la navegación por buques de vapor. Es una traducción básicamente de un trabajo inglés, y él lo traduce, pero con aportaciones propias. Él aporta una introducción y aporta unas conclusiones. Básicamente, para no extendernos demasiado, lo que viene a mostrar en su introducción es lo que él piensa de la evolución tan enorme que está alcanzando el desarrollo del vapor y del hierro en los barcos, y lo que eso puede generar, ¿no? Él pone como el culmen de toda esa evolución hasta ese momento en el Leviatán, un barco de unas medidas importantes, de 200 metros, hierro y 3 máquinas, 6 mástiles. Bien, es decir, estamos hablando de una gran embarcación capaz de no solo de cruzar el Atlántico, sino hacerlo con seguridad, ¿no? Tras traducir, valga la redundancia, el artículo en inglés, que es una evolución de la historia del vapor en la navegación, viene a concluir, y en esa conclusión hay dos detalles que me resultan muy significativos para comprender a Lobo. Uno de los detalles es que hace hincapié en los barcos tan grandes que están surgiendo, pero también en la importancia de esos barcos para abaratar costes. Con lo cual, los grandes beneficiados pueden ser, no solo, claro, pero sí, grandes beneficiados pueden ser las clases más pobres. ¿Por qué? Pues porque se van a beneficiar del mayor comercio de productos básicos, y como es en esas cantidades, pues a precios más baratos, y por las mismas razones en los viajes. Le va a resultar mucho más fácil viajar porque al ser tan grande el barco, pues va a tener unos precios mucho más adecuados. Tengo dos y las dos no son la misma patente, y que darle enhorabuena al propio consejero, a Juan Bravo, a mí, Durante sobre todo que nunca hemos tenido... Durante su estancia, Adiós, señores. Por favor, durante su estancia en Londres, ya lo adelantó Pilar, quedó admirado, enamorado de la Real Institución Nacional de Botes Salvavidas. Como bien ha dicho Pilar, esta institución había salvado miles de vidas en Gran Bretaña, y desde el primer momento Lobo se vio absorbido por ella, ¿no? Ya en la América número 15, la revista América número 15 de 1860, se llevaba muy poco tiempo en Londres, se podía leer: no titubeamos un instante y exhortamos a nuestras ciudades principales de comercio a que fijen las bases para el establecimiento en España de una institución nacional de botes salvavidas. Las instrucciones para manejar los botes de remo sin cubierta en grandes resacas y rompientes, con observaciones prácticas propias para marineros y otros individuos que tengan a su cargo, bueno, a las cuales... Bien, esta obra la tradujo Miguel Lobo, pero no solamente las tradujo, sino que además distribuyó 3.000 ejemplares gratis por las costas peninsulares, en el convencimiento de lo que estaba prestando realmente era un importante servicio a la humanidad. Con esto, lo que estaba haciendo, supongo que todos estamos pensando en lo mismo,
lo que estaba haciendo era poner los cimientos del actual salvamento marítimo. La imagen que ilustra esta diapositiva, todos sabemos lo que es, ¿verdad? La balsa de la Medusa, y de alguna forma la pongo porque es un símbolo del romanticismo importante. Y Lobo lo que hace de alguna manera es tratar de evitar esto que estamos viendo, ¿no? Por la Real Orden de 29 de diciembre de 1860, es decir, casi inmediato, el Ministerio de Fomento oficializaba la experiencia, ¿no? Publicaba un reglamento provisional y además el folleto editado previamente por Miguel Lobo. Y un año después, Lobo y otro ilustre marino, Cesario Fernández Duro, consiguieron que el ministerio encargara a la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas los primeros 7 botes autoadrizables, es decir, botes insumergibles e imposibles de volcar. La ilustración de la izquierda nos muestra cómo se lanzaba al agua, lo vemos, estos botes salvavidas, observar cómo tiene a modo de guirnalda una cuerda a lo largo de todas las loras. A la derecha, pues un bote salvavidas autodrizable de los solicitados igual, las instrucciones y pues la caseta de salvamento de Salcombe en Gran Bretaña. Continuando con su producción, me llama la atención, Rouen. Volvemos a la historia, volvemos al interés de Lobo por la historia, en este caso por las guerras de religión, y lo centra en una región de Francia, en la Normandía. Habría que situarse en el reinado de Enrique IV, es decir, finales del siglo XVI. En 2 de julio del 59 pues, vemos las señales especiales para los buques de vapor y remolque, que fueron elaboradas por el propio Miguel Lobo, y la navegación por el Golfo de Lyon, de nuevo una traducción. Participa en la Guerra de Marruecos, donde es jefe de las fuerzas sutiles y se distingue por su intervención en tierra en la batalla de los Castilleros, con lo que fue condecorado, como vemos a la derecha. Un artículo que en gran parte subraya y muestra la implicación de Lobo por su armada es la Marina de Guerra Española tal y como ella es. Considera, pero como lo habían hecho los grandes, como lo había hecho Patiño, como lo había hecho el Marqués de la Ensenada, considera que los arsenales son la piedra angular de la armada. Resultaba urgentísimo extraer a la maestranza, también a la armada en general, pero especialmente él habla de la maestranza, de la miseria en la que se encontraba. La Marina necesitaba con urgencia una ley de ascenso bien entendida, es decir, muy clara, muy determinada. Buenos reglamentos para el servicio interior de los buques. Separar la contabilidad de la administración. Ascensos en el cuerpo de médicos de la Armada mediante exámenes. Él decía que no valía solo con la experiencia. Había que estar al día de las novedades en la medicina en otros países. Un ministro adecuado, en lo que no me voy a extender porque Carlos Pérez Fernández de Tuerán nos dio una lección en este sentido, pero sí solamente me vaya a permitir una... Cuando hablamos de que fuera capaz de superar las rivalidades de los cuerpos de la Armada, es cierto que esas rivalidades no eran solo con un cuerpo,
sino que al incrementar, al modificar la Armada su concepto de barcos, se habían ido creando otros cuerpos que también querían un cierto protagonismo. Lo que yo quiero aquí resaltar es que con esto, lo que él trata de eliminar definitivamente es algo que persistía desde principios del siglo XVIII, lo que se ha venido a llamar la lucha de la pluma y la espada, es decir, la pugna que en la Armada había desde entonces con el cuerpo de intervención y con el cuerpo general. Otra parte importantísima para él y para el concepto de su armada eran la matrícula de mar, los marineros. De nuevo, aquí veremos a un Lobo comprometido con la armada y humanitario. Era defensor de los privilegios de los matriculados. Y pongo privilegios porque él sostenía que no eran privilegios. Lo que tenían los matriculados de Marina no eran privilegios. Era una solución a la escasez de marineros que era tradicional en España, pero tradicional y secular. Pero es que además era una solución a los enormes gastos que ocasionaban en la Armada los mantenimientos por utilización inadecuada de estos barcos, ¿no? Él estimaba necesario separar el reclutamiento de Marina del ejército, ¿no? Y decía que los políticos contaran la verdad, que incidieran en que no era un privilegio lo que estaban hablando. Y además les advertía, el día que tengan un problema con la Armada, los que ahora hablan de privilegio, después os acribillarán. Proponía reducir la burocracia y proponía que los alcaldes de matrícula fueran profesionales y estuvieran pagados. Mejor si estaban bien pagados, para evitar la corrupción. Hablaba de sueldos decorosos para los marineros, y de incentivos por reenganches o por contratos de larga duración. Era necesario, según él, facilitar la promoción de los marineros, ya sea preferente, cabo de mar, de primero o de segundo. Se preocupaba por el bienestar social de los marineros. Él proponía la creación de una caja de socorro. Le daba igual que fuera provincial o que fuera central, pero que la hubiera. Y era fundamental, según él, que se tutelara a los hijos de esos marineros. Y se tutelara ¿cómo? Con formación. Y esa formación podía tener una doble vía. Por una parte, la vía de la maestranza en cualquiera de los oficios y por otra parte, la vía de la navegación. Finalmente, se preocupaba también de los terceros pilotos. Decían que había que programar sus prácticas y había especialmente que mejorar la situación a bordo. Estos señores que venían con 2 años de preparación muy especializada en la vida civil, muy costosa, decía Lobo, con mucho trabajo, muchos estudios, no podían estar con los marineros. Debían de estar en los barcos asignados al oficial de derrota y programarle sus prácticas y los conocimientos que se le iban a exigir. Bien, seguimos con el Lobo y el mar, ¿no? Llama la atención, también Pilar lo ha dicho al principio y también Francisco Gliserio en el extraordinario artículo del fin de semana, pues lo ha dejado bien claro, ¿verdad? Pero yo lo siento y esto lo tenía que decir porque comprendo o entiendo que es adelantarse a el invento del INEO. No vamos a repetir todo lo que tenía previsto, pero sí destacar que para Lobo el INEO no era solo un barco de guerra que se podía sumergir y que podía realizar prácticamente todas las prestaciones sumergidas. Para él era otra cosa. Era un posible centro de investigación. Iba a abrir unos campos hasta ahora no conocidos. Campos referidos a las aguas marinas, ya fuera por la profundidad, por la temperatura, por las corrientes,
la flora, la fauna y sobre todo completar el mapa geológico del planeta. Explicaba de manera muy didáctica, pero muy científica, cómo se conseguía una atmósfera respirable en inmersión y especialmente el mantenimiento de esa atmósfera. Se preguntaba la suerte que correría el invento y él mismo se responde que sí, que no iba a pasar lo mismo que con Blasco de Garay. Pero en esto Lobo se equivocó. Lamentablemente, como todos sabemos, el invento fue el traste. Ahí tenemos el Igneo de Monturiol según la revista La Hormiga de Oro. Otro trabajo de Lobo que es para dar mucho que pensar. El poema físico-astronómico de Gabriel Ciscar. Miguel Lobo aquí aporta el prólogo y la biografía de Ciscar, claro. Desde mi punto de vista, con este poema se reafirma, en su prólogo, se reafirma el carácter eminentemente liberal de Lobo. Y me vaya a permitir que lea esto muy rápido, el primer cuadro, y dice: España recompensó a sus mejores hijos, a los que más habían contribuido a llenar aquella brillante página de nuestra historia. Se refiere a la guerra de la independencia y a todo el periodo de las cortes de la isla, la regencia, con la persecución y el ostracismo. Cuando Ciscar salió de su confinamiento estaba en su ciudad natal, en Oliva, en Valencia, como consecuencia de la represión a la que estaba siendo sometido por la monarquía de Fernando VII. Parecía entonces nacer en España una nueva aurora de verdadera libertad, trienio liberal. Y dice: engañosa ilusión. Pronto tuvo que abandonarla, hallando asilo en esa montaña negruzca, se refiere a Gibraltar, donde entregó el poema a la prensa en 1828. Por cierto, en esa montaña negruzca, Ciscar estuvo viviendo pensionado por el duque de Wellington. Su romanticismo, como ya hemos visto en otras ocasiones y seguiremos viendo, lo considera una obligación sagrada. El patriotismo, conservar el legado de sus más relevantes personalidades. Es importantísimo para Miguel Lobo su pasión por la divulgación y la didáctica. El segundo cuadro, igual veis que considera que convertido el poema en libro de texto en la primera enseñanza para estudiantes de náutica, además de motivar su estudio de la cosmografía, les mostraría la importancia del conocimiento del movimiento de los astros y de los fenómenos que producen para la navegación. Creo que poco se le puede decir, ¿no? Y finalmente, ensalza la originalidad de Ciscar al utilizar la astronomía como musa poética. Es más, piensa que no hay otro en la historia que lo hubiera hecho. Santo Domingo. En 1861 se vivía una situación muy preocupante en Santo Domingo y la República propuso volver a integrarse en el Reino de España. Miguel Lobo, preguntado por la prensa, en este caso la España, la revista España, ¿por qué pensaba él? Pues veis que organiza el artículo en torno a 6 preguntas. ¿Es conveniente aumentar los dominios en América? No. ¿Por qué? Pues por la grave crisis arrastrada desde la Guerra de la Independencia y porque las arcas reales están muy mal. No hay dinero. ¿Tenemos población suficiente? No. No la hemos tenido prácticamente nunca y ahora pues peor.
ya se demostró con el descubrimiento que la población era muy deficitaria. ¿Beneficiará a su industria y su comercio? Pues no, porque faltarían trabajadores e inversiones. ¿Incrementará el poder de España? Tampoco. Él considera que beneficiaría exclusivamente a las potencias extranjeras a las que ya se había beneficiado después del descubrimiento. ¿Favorecerá la renta? Pues la misma respuesta que antes. Y finalmente, ¿nos creará simpatías en la parte de América que nos perteneció? Pues rotundamente dice no. Y el tiempo muy breve, le dio la razón. Solo hay que ver qué ocurrió con la opinión pública en Chile y en el Perú 4 años después, ¿no? Su conclusión, sin embargo, es no abandonar Santo Domingo, pero tampoco hundir de todo España. Propuesta, pues un protectorado que favorezca a ambos. Y él cree que más a Santo Domingo porque a medio o largo plazo podría facilitar la conversión en un solo estado con la otra mitad de la isla. Otra publicación, ya lo vemos, señales para el régimen de las escuadras y táctica para los buques de hélice de 1800, publicada en 1862. Entró en vigor en la Armada el día 1 de enero del año siguiente. Consta de 3 secciones. Llegamos a un momento especialísimo en la vida militar del mayor general de la Escuadra del Pacífico, del almirante Lobo. Igual vamos a pasar muy por encima porque no solamente el capitán de navío Blanco Núñez ya habló de él, sino que vamos a tener otra conferencia, además muy especializada en este hecho. Sí hay que decir que participó en el bloqueo de las costas de Chile y del Perú, en el bombardeo de Valparaíso y en el combate del Callao. Fue incluso jefe accidental de la escuadra por la herida y por la petición de Méndez Núñez. Y pongo ahí lealtad. Un rasgo de la personalidad de Lobo fue precisamente el enorme concepto de la lealtad que tenía. Fijaros que en el caso de Méndez Núñez, que ahora era almirante, cuando Lobo era todavía capitán de navío, Méndez Núñez se había saltado 52 puestos, ¿vale?, para ascender de almirante antes que Lobo. Y sin embargo, Lobo le dio toda su lealtad. Terminado el combate, Lobo se dirige a Montevideo, donde ahora sí es ascendido por méritos de guerra a brigadier y se le concede por las condecoraciones: Cruz de Segunda Clase de Mérito Naval y la Medalla Conmemorativa del Callao. Las Cortes lo nombran Benemérito de la Patria. Comisionado para atender la fragata Resolución, que llegó con serios problemas a las Malvinas, obtuvo una nueva condecoración: la Cruz del Mérito Naval de tercera clase. Se trasladó a Río de Janeiro y en 1867 continuó navegando, como hacía habitualmente, y en este caso por las aguas de Cuba y las Antillas. Regresó al Río de la Plata y en noviembre de 1868 el general Méndez Núñez entregó el mando a nuestro amigo Lobo. Lo pongo entrecomillado porque en el escrito que recibe de Topete, de Juan Bautista Topete, le dice a Méndez Núñez que tiene que venir a Madrid porque se va a ocupar del almirantazgo que se está creando y que entregue el mando, dice textualmente, a nuestro amigo Lobo. Sin embargo, Lobo no participó, no podía participar porque estaba en América de la Revolución del 68, aunque sí tenía muchas coincidencias en los pensamientos con Topete. Se le otorga además el derecho a utilizar la insignia de preferencia. En 1869, en pleno gobierno provisional, ahora sí, ascendió a contraalmirante. En 1871 regresó a España y recibe la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. Bueno, esta es la fragata de hélice blanca.
en la que escribió buena parte de su trabajo Brasil, 1869. Este trabajo vuelve a mostrar la preparación y la actualización de los conocimientos que tenía Miguel Lobo. En sus 4 entregas las clasifica, las ordena un poco las primeras por cronología y más adelante por la economía y la geografía. No nos vamos a detener en ella para no alargar esto demasiado. Cuando llega a España se encuentra pues una España muy diferente. Reinaba Amadeo I, había una nueva constitución, la del 69, y una serie de circunstancias que va a vivir bien pronto. El 14 de diciembre es nombrado comandante general del departamento de Ferrol. Tendrá un mando efímero, porque si bien a principios del 72 evitó una insurrección de motivación republicana en el Arsenal, resulta que fue condecorado, pero en julio fue cesado. Las causas realmente no se saben, se intuyen, pero no se saben. Y curiosamente, el 11 de octubre, una revuelta republicana, ya no estaba él al mando del departamento, consiguió su objetivo, y aunque fue revocada en 6 días, los destrozos que ocasionó motivaron el cierre del Arsenal. Otra traducción, las tablas náuticas de José Mendoza de los Ríos. Interesante artículo, perdón que no me he saltado, sabía que... interesante artículo, considero yo también, para su personalidad, el titulado El Panteón de Marinos Ilustres. Todos sabemos que está en la población militar de San Carlos y en San Fernando. Vuelve a evocar el tributo que rinde a la antigüedad, a quienes prestaron grandes servicios a la humanidad, y muestra su tristeza al constatar que en ese momento se les rendía culto a las medianías y atendiendo exclusivamente a intereses partidistas o personales. Según él, hasta Inglaterra había caído en esto, pero en España era mucho más evidente, y especialmente en los momentos en los que había menos libertad. Esto que él llamaba extravío de la razón que vive España eclipsa, según Lobo, todo sentimiento de nacionalidad. Se alegra, no obstante, por la existencia del edificio y lo alaba desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de lo que significa. Aunque dice, con razón, que todavía permanece destechado. Es decir, no sé, sabemos que el Panteón no se techó hasta bien entrado el siglo XX. Desde mi punto de vista, por sus contenidos, por las formas, por cómo tratan. Es probablemente el artículo más romántico de Miguel Lobo. Y ahora llegamos a uno de los momentos que para Lobo va a ser muy especial. Él estaba de licencia en la Bahía de Cádiz cuando conoce la dimisión de Amadeo I y un día después la proclamación de la República, con todo lo que ello trajo encima. A continuación, la radicalización federal, todo eso, que desembocó, como sabemos, en el cantonalismo, especialmente en la periferia. En Cádiz y San Fernando se proclamó el 19 de julio, se formó el Comité de Salud Pública. Y el día 21, el capitán general de Marina en San Fernando, José Ignacio Rodríguez Arias, no reconoce la autoridad de los cantonales. Al negarle además las armas que solicitan, comienza entonces el sitio de la Carraca. Los cantonalistas frente a las fuerzas de Marina que se habían reunido todas
en el arsenal. El día 22 se envían 2 compañías de infantería de marina a Puerto Real con el fin de controlar y garantizar la ciudad. El día 29, tras el intercambio artillero, el cantón gaditano empieza a desmoronarse. Es verdad que el sitio de la Carraca dura 3 días más, pero la fortaleza del cantón ahí empieza a desmoronarse. El día 2 de agosto las tropas de infantería de marina toman la ciudad de San Fernando y el 4 de agosto el capitán general envía una fuerza a la ciudad de Cádiz que toman el mando precisamente de manos del contraalmirante Lobo. El contraalmirante Lobo la había recibido esa misma noche, esa madrugada del día 4, a su vez el cuerpo consular, la comisión del cuerpo consular, en quien habían depositado precisamente el mando los cantonales tras su dimisión. Vamos a ir acabando ya bien pronto. El día 11 de agosto de 1873 al contraalmirante Lobo se le concede el mando de las fuerzas navales del Mediterráneo y tiene que hacer frente a una nueva situación cantonal, en este caso en Cartagena. La flotilla que se le entrega es insuficiente para hacer frente a la flota cantonal que tenía pues, gran parte de lo mejor de la Armada en ese momento y decide dirigirse a Algeciras para reparar algunas averías, hacer carbón, pero antes se reúne en Escombreras con el almirante inglés Hastings con el fin de agilizar la entrega de las 2 fragatas que en los primeros días habían hecho prisioneras. El día 19 de agosto empiezan a precipitarse los acontecimientos. El cónsul inglés comunicó a los cantonales la entrega de las fragatas Victoria y Almanza, y el día 11 de octubre tiene lugar el combate de Portmán. Duro, pero sin resultado definitivo. Sabemos que esto es muy controvertido las razones que llevaron ahí. Lo cierto es que 2 días después, sin haberse resuelto ese combate, hay un nuevo intento cantonal, pero Lobo lo rehuyó. Aquí hay un él que sobra. El gobierno, acuciado por la prensa, por la opinión pública, no aprobó el hecho y lo cesó el 18 de octubre. Sin embargo, oídas en Madrid sus razones, fue rehabilitado. Y a partir de enero de 1874, Lobo fue nombrado capitán general del departamento de Cartagena. Hay otro de los artículos que yo había considerado muy significativo, pero que si os parece lo pasamos porque no quiero ser abusivo del tiempo. Sí estamos llegando al final. El final que es solo de 2 años, 1875 a 1876. En 1875 va a Madrid por licencia debido a su estado de salud y ahí escribe una de las obras que como historiador más encumbraron a Miguel Lobo. Es la historia general de las antiguas colonias hispanoamericanas desde su descubrimiento hasta 1808. Compuesta por 3 tomos, tenemos el privilegio en San Fernando de que el manuscrito está en la Biblioteca Lobo. En 1876, en las elecciones generales del 20 de enero, es elegido diputado por Murcia, distrito de Cartagena, con una amplísima mayoría. De 13.000 y algo de votos, obtuvo 11.000 y pico. Sin embargo, el día 5 de mayo, un mes después de su fallecimiento, fue sustituido por Andrés Pedreño y Torralba. Falleció, como todos sabemos, en París, el día 6 de abril de 1876. Toda la prensa española del momento
y gran parte de la prensa europea se hizo eco del fallecimiento de Miguel Lobo. A partir de ese momento, los homenajes abundaron por toda la geografía española, especialmente relacionado con la Armada, lógicamente, pero se ha podido rescatar cosas que poco se conocían, como la isla que tiene en el Mediterráneo y demás. Mi conclusión, yo os pedía al principio que la conclusión la hicierais ustedes, que yo esperaba que coincidiera con lo que yo proponía, pero yo creo que la conclusión de la vida de Miguel Lobo es esa publicación póstuma, la introducción al estudio teórico-práctico del levantamiento de los planos hidrográficos que salió pues, cuando ya llevaba 2 años de fallecido. El gran homenaje desde mi punto de vista que se le hizo al almirante fue ubicarlo en un sitio tan de honor como es el que ocupa en el actual Panteón de Marinos Ilustres. Sin duda nos encontramos ante una de las grandes personalidades, no solo de la Armada, sino de la España decimonónica. Su Ateneo de Madrid, que le dedica muchísimas páginas, en parte creo que fue, disfrutó, ¿no? El giro que en los últimos momentos iba tomando el aspecto intelectual de Lobo, porque a esa ilustración, a ese romanticismo, a ese humanismo del que también habla Maripaz Sebastián, yo creo que Lobo fue derivando en parte hacia ese positivismo, ¿vale?, de finales del 19, en el que el Ateneo de Madrid fue uno de los pioneros, ¿no? Muchísimas gracias, me he pasado unos minutos, os pido 1000 perdones por ello. Muy bien, muchas gracias, doctor Quintero, por su valiosa contribución y su fantástica conferencia. Sí, es el momento de que si alguien tiene algún tipo de pregunta, pues que la vayan haciendo. Señores, si alguno, como ha dicho el presidente, si alguno tiene alguna duda. Adelaida está comentando en el chat, magnífica exposición, enhorabuena. Yo creo que todos. Pilar, levanta la mano, presidente. Pilar González Bailí. Pilar, Sí. pues cuando quieras. José, que me he quedado con la curiosidad de la penúltima diapositiva, que decía, ¿era un artículo que decía un hijo de Inglaterra o qué ponía? Sí. Porque Sí. me he quedado con la curiosidad. Sí, sí, claro. Vamos a ver. La personalidad del almirante hemos visto cómo era. No he querido al final deducir y que saquen ustedes. Él tenía un carácter importante, pero esto no quiero que sirva de justificación, ¿no?, sino que su formación, su componente ilustrado, pero en este caso su componente romántico, ante una publicación de un señor inglés, Hutchinson, le digo así porque es como él lo nombra, y ese es el hijo de Inglaterra, el que él denomina el hijo de Inglaterra. Él, el artículo este, ¿no?, el hijo de Inglaterra, que lo que hace es una especie de libro de viaje de este señor Hutchinson, en el que narra pues, el Perú de esa época y se extiende en el tiempo hasta casi inicios del descubrimiento, casi inicios de la exploración. Pero lo hace, según Lobo, lo hace de manera muy tendenciosa y de manera un poco ignorante. Pero esto que yo digo así, que puede sonar fuerte, ¿no?, él lo va justificando, y lo va justificando con datos concretos, y lo va eso. Es cierto que Lobo también en ese mismo artículo hace autocrítica hacia España. Es decir,
hace autocrítica hacia determinados aspectos de la conquista, de la exploración y demás. Pero lo que Lobo no entiende en ese artículo es la tendenciosidad, utiliza esta palabra, de Hutchinson, ¿no? Y entonces piensa Lobo que antes de la publicación del libro y antes de darle una difusión, es probable que el hijo de Inglaterra por lo menos revisara algunos de los aspectos del libro, porque Lobo reconocía que el libro tenía muchísimos aspectos bastante buenos. Solamente iba en contra de esa tendencionalidad. Pero claro, cuando le pone ese carácter al defenderlo, pues resulta un trabajo que no pasa desapercibido. Digo, el de Lobo, ¿vale? No pasa desapercibido. De hecho, hay un señor inglés, irlandés, Murray, que criticó muy duramente precisamente el artículo de Lobo, ¿no? Yo pienso que el artículo de Lobo en este sentido no ofende a nadie, lo que hace es, desde el punto de vista decimonónico y desde el punto de vista del romanticismo, con la exaltación del nacionalismo y todo eso, pues defender lo que él cree que debe defender, ¿no? El honor, las actuaciones que son objetivas, todo ese tipo de cosas. Ese es el artículo. De todas formas, yo no tengo ningún problema en hacértelo llegar, tanto el artículo como el comentario mío que tenía previsto y que no leí. ¿Vale? Es muy interesante. Muchas gracias, José. Nada, a ti. Siguen los comentarios hablando de lo interesante y lo bien documentada de la conferencia, dando la enhorabuena. Si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario o aclaración. Yo solo uno, Pepe. Presidente, con la permisa. Sí. Magnífico, Claro. Pepe. Me ha encantado, al doctor Quintero. Lo único que he visto al final es No te Lobo escucho, falleció el 5 de abril de 1876, no el 6, el 5, en París. Tú sabes. No te preocupes, pero está magnífico. Me ha Vale, encantado sí, felicitarte, y porque ahora estamos también con los orígenes y todo este tema, así que magnífico, Pepe. Gracias. Nada, es un placer, y la verdad es que al final es que tienes que seleccionar, porque es increíble la producción en prensa de Lobo, y sobre todo hay pocas que te dejan, que pasas por encima de ellas, ¿no? No, la inmensa mayoría te hacen pensar y te hacen razonar, y de alguna manera, yo creo que de alguna manera sí contribuyen a llevarte a ese momento que estaba viviendo, ¿no? Yo creo que es imposible, no se puede separar el aspecto intelectual de Miguel Lobo al margen de su trayectoria política, en la Armada como militar, que vuelvo a repetir, él era un marino activo, ¿vale? Y del momento que estaba viviendo, tanto político, hemos visto que era liberal convencido, sin ambajes de ningún tipo, como en el aspecto cultural, ¿vale? Yo creo que yo invito a que sigan. Hay muchos detalles de esto de Lobo que lógicamente necesitan seguir profundizando en investigación directa, evidentemente, ¿vale? Espero estar en ello. Pepe, ¿por qué no se ha conocido todavía su figura? ¿Y por qué no ha sido tan valorada como la estamos poniendo ahora? Claro, es que eso, vamos a ver, esto es una opinión, ¿eh? Yo creo que es una opinión. A ver, primero porque falleció muy joven. Él no tuvo tiempo de desarrollar una parte intrínseca de la Armada Ilustrada, que fue la participación en política, aunque haya quien diga que la Armada Ilustrada termina en el 68. La Armada Romántica, perdón. Yo entiendo que no, termina más tarde. Y entonces, yo creo que una de las cosas es por eso, por cómo fallece de una manera muy rápida. Segundo, supongo que en esa España y con esas condiciones que estamos hablando, su carácter tampoco le ayudó, ¿vale? Tercero,
él no rechazó nunca cuando él creía que podía tener sus razones, y así lo dice muchas veces. Él no rechazó el debate, incluso con su propio jefe de escuadra en el Pacífico, con Méndez Núñez, ¿no? Son interesantes los artículos, por ejemplo, sobre el gobierno de las Bisayas, las Filipinas, en el que Méndez Núñez tiene una opinión y Lobo tiene otra, pero que se la debate con datos, ¿no? Bueno, eso ocurre, por ejemplo, a él no le duele en prenda en defender a la reina Isabel II en uno de los aspectos, ¿no? Que es cuando firmó la amnistía para los presos carlistas, ¿no? Entonces, yo pienso que él se mantuvo en un estado de cierta neutralidad, por lo menos hasta que llega al Congreso de los Diputados, que jugó en su contra en el aspecto ese, ¿no? Después, por ejemplo, hubo gente de la talla de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, que no entendió todavía hoy, quedan muchos historiadores y de prestigio y de experiencia que no entienden lo de su retirada, ¿no?, en Cartagena. Lo podemos poner en duda. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Hay que ir a la mentalidad de este hombre, ¿no? ¿Qué era para él la Armada? ¿Qué era para él España? ¿Hasta dónde había que dar por España? ¿Qué es lo que se podía hacer? ¿Qué se iba a ganar con eso? ¿Qué problemas podía haber con las embarcaciones extranjeras que estaban allí como de observadoras y que incluso se metieron? Yo pienso que fue todo un cúmulo de circunstancias. Lo que sí es cierto es que con su participación en la prensa, solamente con eso, y desde el punto de vista histórico-militar, daría para una enorme tesis doctoral. Presidente, Jesús Martín pide la palabra. Presidente Almenara. Sí, pues nada. Por supuesto, que hable. Jesús. Lo ha pedido aquí en el chat, lo que no sé. Jesús Martín, tiene que conectar el micro. Voy a conectárselo. Siguen sucediéndose las enhorabuenas y las felicitaciones para el doctor Quintero. Estoy poniendo, porque lo he puesto. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle. Lo está escribiendo por el chat, presidente. Ah, bien, perfecto. Mi pregunta es, dice Jesús Martín, sobre la obra que ha comentado. Comenta, enhorabuena a Ateneo Gaditano y a la Real Academia de San Romualdo, escribe otra persona, la historia de... Está escribiendo... Sí, sigue escribiendo y seguiré leyendo. Yo no lo estoy viendo ahora. Lo tengo aquí. Ese chat no lo estoy viendo. Jesús, puede reactivar su audio si quiere, su micrófono. La historia general de las antiguas colonias. De Lobo. Jesús. Mientras tanto, mientras la escribe, si me permitís una pregunta, o me permites una pregunta, José, de las obras que has ido señalando, ¿alguna merecería la reedición? Porque siempre a nuestros científicos y a nuestros marinos los vamos abandonando y vamos abandonando su obra, y a diferencia de otros países donde hay reediciones de las obras fundamentales, a tu juicio, ¿cuál sería, o si verdaderamente sería interesante la reedición de alguna obra y cuáles serían esas obras que de alguna manera tuvieran vigencia en la actualidad? En mi opinión, sería la última, ¿no? La de la historia general, ¿no?, de América, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos que insistir en que esa publicación, que yo creo que sería muy interesante, lo que también es cierto es que necesita ir acompañada de un buen estudio. Claro, un estudio crítico de la obra, claro. Exacto. Yo pienso que
la más interesante de su producción. Yo, más que eso, lo que yo sí considero, pero que es una opinión muy personal, lo que yo sí considero que resultaría de gran interés es una publicación que recogiera su producción en la prensa. Nos llevaríamos una sorpresa enorme, porque era un experto, por ejemplo, en economía de Reino Unido, de Gran Bretaña, o un experto en economía de Francia, ¿no? Él cuando habla, por ejemplo, en París, del Brasil, ¿no? Y de los datos, él va dando datos oficiales o de personas de reconocido prestigio, por llamarlo así, ¿no? Él no suele dar opiniones así a la ligera o opiniones de... No, él en principio es una persona muy cuidadosa con lo que está diciendo. Y yo creo que la gran obra que saldría es precisamente eso que acabo de decir, ¿no? Algo, o sea, un trabajo, un libro que recogiera su publicación en la prensa. Yo no sé si eso al día de hoy sería factible, yo pienso que sí, porque... Y nos llevaríamos, yo creo que, pero incluso los historiadores se llevarían una gran sorpresa, una grata sorpresa. Muy bien, muchas gracias. Paco Glicerio quería preguntarte algo, ¿no? No, yo transmitir la pregunta de Jesús Martín. Jesús Martín. Tiene un problema, me comenta, no te preocupes. Él me pregunta, Pepe, la pregunta es en relación con la obra La historia general de las antiguas colonias hispanoamericanas desde su descubrimiento hasta 1808. Ha comentado, estoy leyendo, que son 3 volúmenes manuscritos que se encuentra en la Biblioteca Lobo. Quisiera saber si la ha consultado ahí. Es la pregunta. No, yo no he consultado, porque claro, primero que no ha sido fácil la consulta en estos días, pero en estos tiempos. Pero después yo no he consultado la obra manuscrita. Jesús, ¿ha escuchado? Dice que ok. Cualquier otra pregunta, señores, que tengan que hacerle al doctor Quintero, tienen también el email, se lo pongo aquí también, de la coordinación de los actos, franciscogeconde@hotmail.com, y yo se la transmitiré directamente al doctor Quintero. Por mi parte, Pepe, además, enhorabuena, me ha encantado también la parte del cantón, que pocas personas resaltan, pocos investigadores resaltan el valor de Lobo también para entender, de la figura de Lobo, para entender esta etapa de la historia de Cádiz. Claro, es que yo entiendo que es fundamental, que de alguna forma está marcado, entre comillas, ¿no? Por esa niñez que vivió. Sabes que en la isla, por ejemplo, pues costó casi un siglo tener valores demográficos y valores de renta similares a los que tenía en 1807, 1808. Entonces es que la repercusión en la isla fue tremenda. Pero es que con el trienio liberal los gastos no disminuyeron, los gastos continuaron incrementando. De hecho, gran parte del acuartelamiento de las fuerzas constitucionales estaba aquí en la isla, buena parte de ellos, ¿no? Pero es que además cuando los 100.000 hijos de San Luis, los conocidos como 100.000 hijos de San Luis, vuelven a acantonarse en la isla prácticamente, ¿no? Y ocupan, es decir, la servidumbre vuelve a... Hay un libro muy interesante de Miguel Ángel Moreno, en el que descubre y publica una firma de uno de esos soldados que estuvieron aquí en ese momento. Heredado Fadrique. Sí, ahí yo sé que hay trabajos que van a salir, espero que pronto, a la luz pública, trabajo de investigación interesante sobre documentos igual referidos a la zona y en ese periodo, que va a arrojar mucha luz sobre lo que era la realidad de la bahía en ese momento, ¿no? De la bahía de la isla. Y de la isla. Presidente. Pues nada, si no hay ninguna otra cuestión, pues podemos cerrar, si os parece, la sesión, dándole de nuevo las felicitaciones al doctor Quintero por la brillante exposición. Personalmente, para mí ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros.
pues, señores, la próxima conferencia será ya en septiembre y esperemos, bueno, les iremos informando en sus emails de todas las actividades del Bicentenario. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ustedes y a todos. Gracias, Paco. Muchas gracias. Adiós. Saludos a todos. Gracias, Paco. Gracias. Hasta luego.